Ibero Radio. Conectados con tu mundo. Política, polémica y diversidad en la radio. Poliversia, con Luz Manzano. Muy buen día a nuestros queridos oyentes, una vez más aquí en Poliversia con ustedes. Un gusto para una servidora Luz Marina Manzano desde casita, llevándoles las noticias más importantes del día a día para el actual septiembre. Vamos a ver entonces qué nos traen las noticias para septiembre. Y es que el año 2020, como bien hemos dicho en otras emisiones, realmente nos ha sorprendido de distintas maneras y en estos momentos a nivel mundial se habla de una posible reactivación económica. Vamos a ver un poco qué nos dicen las noticias, pero primero damos las gracias a Dios sobre todas las cosas por un día más y por supuesto a nuestro querido equipo de Ibero Radio y a nuestra Vicky desde casita por hacer el mejor trabajo, la mejor labor para ustedes aquí desde nuestros respectivos micrófonos, llevándoles lo que tenemos para ofrecerles desde la mejor forma posible con el mayor profesionalismo. Vamos con las noticias rápidamente para ver qué está ocurriendo en nuestro mundo mundial para hoy que ya estamos en septiembre del 2020. Vamos a ver rápidamente. Y tenemos entonces que el periódico La Nación desde el sur nos va a decir destinos y fechas, la lista de vuelos internacionales definida para septiembre. Ya asumido el hecho de que la actividad aerocomercial regular no se retomará en septiembre, el gobierno autorizó de manera excepcional una serie de vuelos internacionales hacia y desde Buenos Aires, que, sin embargo, van marcando un escenario de progresiva reactivación del transporte aéreo. A partir del próximo mes, los argentinos tendrán una oferta más amplia de rutas directas hacia Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, a lo que se sumará la posibilidad de conectar con otros países desde esos destinos. Si bien muchos de los vuelos ya están ocupados por pasajeros que tenían tickets para septiembre en servicios que fueron cancelados y fueron reasignados, los asientos remanentes estarán disponibles para cualquier persona que quiera viajar y tenga la posibilidad de ingresar al país destino. Eso lo tenemos para Argentina. Vámonos con otra noticia y nos dice: países miembros del SICA abren sus fronteras aéreas de forma gradual. Así es, y aquí la nota nos va a decir lo siguiente. Después de 5 meses de permanecer con medidas de restricción y un flujo de actividades limitadas, los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del SICA han anunciado medidas de reanudación de operaciones del transporte aéreo de forma gradual y ordenada, acompañado con estrictas medidas de bioseguridad para evitar que este no sea un vector de contagio de COVID-19. Desde marzo, cuando se empezaron a registrar los primeros casos de COVID-19 en la región, los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana, el SICA por sus siglas, impulsaron medidas de contención y prevención para evitar la propagación de la pandemia. El sector de transporte aéreo de pasajeros y comercial fue uno de los más golpeados por las medidas. Alrededor del 90% del tráfico aéreo en Centroamérica disminuyó, lo cual impactó la economía de la región por el descenso de las operaciones. A 5 meses del cierre de aeropuertos, los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del SICA han comunicado por sus canales oficiales de información la reactivación de la conectividad con los países de la región y con el mundo entre agosto y septiembre. El presidente de Costa Rica, particularmente, Carlos Alvarado, informó sobre el inicio de los vuelos comerciales internacionales con trayectos limitados desde la Unión Europea a partir del 1 de agosto, apegados a estrictos protocolos sanitarios en los 3 aeropuertos internacionales del país.
Aseguró que para permitir el ingreso de los turistas a suelo nacional será obligatorio un resultado negativo de la prueba PCR en las 48 horas previas al viaje, completar el formulario digital epidemiológico de la Caja Costarricense del Seguro Social, que será habilitado en distintos idiomas, y adquirir un seguro de viaje que cubra alojamiento en caso de cuarentena y gastos médicos por enfermedad aguda. Así también, para Honduras, el gobierno anunció que las actividades en los aeropuertos se reanudarían a partir del 10 de agosto para vuelos locales, nacionales, de pasajeros, carga y comercio en las 4 terminales aéreas, mientras que el 17 para el transporte aéreo internacional. Esta reapertura es parte de la fase 2 y 3 de la estrategia técnico-operacional para la activación del transporte aéreo comercial. Así también, para Panamá, el 21 de agosto las autoridades ordenaron una nueva prórroga para la apertura de los vuelos internacionales de aviación comercial de pasajeros y de aviación general. No obstante, el 31 de julio el gobierno panameño puso en vigor el Centro de Operaciones Controladas para la Interconexión de Aviación Comercial Internacional en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Vamos con Salvador, y dice que el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, el CEPA por sus siglas, de El Salvador, Federico Anliker, aseguró que el gobierno iniciará una reapertura gradual y ordenada de las operaciones en el aeropuerto Óscar Arnulfo Romero a partir del 7 de septiembre para vuelos de conexiones o tránsito, y hasta el 19 de septiembre para vuelos comerciales de pasajeros de salida y llegadas internacionales. Y se espera que en octubre se esté ejecutando al 100% las actividades aéreas. Vamos con República Dominicana, y el país reabrió las actividades turísticas y la llegada de vuelos comerciales el 1 de julio, cumpliendo con los protocolos sanitarios. Pero a partir del 30 de julio las autoridades establecieron nuevas medidas y controles a las personas que entren al país para lograr un turismo seguro. Una de las disposiciones de bioseguridad adoptadas es exigir la prueba PCR para detectar el virus de un máximo de 5 días previos al ingreso al país. En caso de no disponer los resultados, se realizará prueba en el aeropuerto. Si da positivo en la prueba o síntomas asociados al COVID-19, será aislado en los centros habilitados. Vamos con Guatemala, y dice que el principal aeropuerto del país, el Aeropuerto Internacional La Aurora, permanece cerrado para vuelos comerciales desde marzo. La fecha de apertura se ha pospuesto en varias ocasiones, la consideración de las autoridades de salud y por el comportamiento de la curva de contagio. Así también, para Belice, la apertura de vuelos en el Aeropuerto Internacional Philip Colson estaba prevista para el 15 de agosto, según lo anunciaron las autoridades. No obstante, el primer ministro de Belice, Dean Barrow, informó que esta se retrasa debido al aumento en los nuevos casos de COVID-19. No obstante, los vuelos de repatriación de los nacionales de Belice en el extranjero continuarán. Asimismo, aseguraron que la nueva fecha se anunciará más adelante. Para Nicaragua, el Aeropuerto Internacional Augusto Sandino inició sus operaciones comerciales durante la primera semana de agosto, y las aerolíneas implementan el protocolo de bioseguridad establecido por las autoridades. Han enfatizado que el Estado de Nicaragua está preparado para la reanudación de operaciones aéreas comerciales, y que además cuentan con las medidas ya anunciadas por el Ministerio de Salud para el manejo de pasajeros y requisitos para ingresar al país. Asimismo, los operadores aéreos realizan sus operaciones en cumplimiento y apegados a las disposiciones técnicas aeronáuticas emitidas por la Autoridad Aeronáutica. El SICA es consciente de la importancia de la industria de la aviación, y es por ello que ha venido trabajando con los diferentes sectores involucrados para tener un plan de reactivación que establezca corredores de salud que generen confianza y propicie un mayor trabajo entre el sector público y privado. En el marco del SICA, una de las primeras acciones realizadas como región fue el diseño y aprobación del Plan de Contingencia Regional del SICA contra el coronavirus, por más de 1,900 millones de dólares para complementar las iniciativas impulsadas por cada país miembro del SICA, la cual es el punto de partida para el desarrollo de un plan de reactivación económico, social y ambiental para la región. Esta fue una nota de newsinamerica.com. Por allí, si gustan chequearla, y pueden ampliar un poco más su información.
Vamos con otra nota para ver qué está ocurriendo en nuestro mundo mundial y cómo se preparan los países para esta reactivación, que en teoría en algunos países de Europa ya inició, pero lamentablemente han habido algunos rebrotes. Entonces, esto es algo a lo cual le temen todos los gobiernos del mundo en estos momentos, por lo cual realmente están ofreciendo medidas desde distintos ámbitos, por ejemplo, esta área comercial, para poder trabajar con seguridad esa reactivación. Vamos con el confidencial.com y nos dice: la gran lección global para reabrir escuelas. No lo hagáis si el virus no está controlado. Así nos dice la nota y dice: a mediados de marzo la pandemia del coronavirus obligó a cerrar las escuelas en España y buena parte del mundo. El curso en este país terminó con improvisadas lecciones telemáticas y un preocupante bodegón de padres estresados, maestros frustrados y alumnos aburridos. En estos 5 meses no ha dado tiempo de reabrir bares, tiendas y playas, incluso de reestrenar y volver a cerrar las discotecas. Pero a pocas semanas de que arranque el nuevo año lectivo, la situación es incierta. El dilema educativo es algo global. Actualmente, un 60% de la población de la población estudiantil mundial tienen el acceso a la escuela restringido, según cálculos de la UNESCO. El organismo multilateral dependiente de Naciones Unidas ha listado hasta 13 consecuencias adversas de los cierres escolares sobre la población, desde el impacto económico y social al psicológico. De Estados Unidos a Alemania, gobiernos de todas las latitudes y signos ideológicos buscan resolver el puzzle del que dependen en buena medida la economía presente y el desarrollo futuro de sus países. No hay normalidad posible sin colegios. La decisión no es sencilla. ¿Se pueden convertir las escuelas en focos del COVID-19? ¿Afecta la enfermedad a los niños con más severidad de lo que se pensaba? ¿Se puede reactivar realmente la economía sin abrir los colegios? Así explica la nota que hay una larga cooperación entre sindicatos y autoridades. Ha significado que las preocupaciones e ideas de los profesores fueran tomadas en consideración cuando las autoridades trazaron sus planes. También explica la nota que asegura Lenz, la ministra de Educación, que las medidas de seguridad eran no negociables y que todo debía estar preparado antes de reabrir. No eran pocas, se redujeron los cursos a grupos pequeños de 10-12 alumnos que solo tenían contacto con su mismo grupo durante toda la jornada, tanto en clase como en el recreo. Se disminuyeron las horas lectivas y se establecieron pautas de higiene como el lavado de manos cada hora y media y la desinfección diaria del material. Trasladaron todas las clases posibles al aire libre y a espacios más ventilados. Las mascarillas no fueron obligatorias. Además, se pautaron entradas escalonadas, se habilitaron varios accesos, prohibieron a los padres entrar a los centros, se dividieron los patios, hoteles, bibliotecas, museos y parques públicos se pusieron a disposición de las escuelas. Incluso habilitaron igualmente clases en línea para aquellos alumnos que prefirieran no asistir y así reducir aún más el riesgo de contagio. Muchas de estas medidas fueron confiadas a las propias escuelas, a las que dieron lineamientos que podían adaptar a las capacidades e infraestructuras. Y así la nota se explaya un poco más en las distintas medidas que se fueron tomando en el área educativa para que los alumnos no perdieran las clases y, por supuesto, la preocupación actual que existe en cuanto a reabrir clases en un momento tan importante que puede significar un contagio de rebrote, un rebrote que puede afectar no solamente a cientos, sino a millones de personas. Recordemos entonces que una de las características más letales de esta enfermedad es su rápido contagio. Vamos con otras noticias para ir comprendiendo entonces cuál es el contexto de una reapertura, de una reactivación de los distintos sectores para poder reanudar la actividad económica en sus distintos rubros. Y dice por acá, esta noticia es de
Información.es dice, los hoteleros piden que Europa unifique los criterios para imponer cuarentenas al turismo. Dice la nota que la patronal hotelera Hosbeck reclamó ayer establecer en el marco de la Unión Europea un sistema que permita unificar los criterios para imponer restricciones a viajar por el COVID-19, de modo que esta decisión no dependa únicamente de la voluntad de cada país, sino de unos parámetros iguales para todos. Así lo trasladó el presidente de los hoteleros, Tony Mayor, el secretario del Estado de Turismo, Fernando Valdés, durante un encuentro que el representante del gobierno mantuvo con empresarios turísticos de la provincia en Benidorm. La propuesta pasaría no solo por establecer un sistema de vigilancia de la pandemia unificado en toda la zona euro y en Reino Unido, sino que incluiría además que el aislamiento obligatorio a la vuelta de un viaje se definiera por regiones y no por países, en función de la situación sanitaria. Los hoteleros de la Costa Blanca reclamaron a Fernando Valdés que traslade esta petición al ejecutivo de Pedro Sánchez para que éste a su vez la eleve ante la Comisión Europea. Es una propuesta para poder transitar de la forma más racional hasta que salga la vacuna y apoyar al turismo de toda Europa sin caer en el proteccionismo que en un momento determinado pueda imponer cada país, sino con unas condiciones comunes a todos, afirmó Tony Mayor, quien participó en este encuentro junto a representantes de otros sectores relacionados con el turismo, como el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Juan Rivera, la directora del aeropuerto de Alicante Elche, Laura Navarro, el presidente de la Sociedad Estatal para la Gestión de Innovación y Tecnologías Turísticas, Enrique Martínez, el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Benidorm, Juan José Pérez, el presidente de la Asociación de Campings de Alicante, Juan Delgado, el de los apartamentos turísticos, Miguel Ángel Sotillos, así como el vicepresidente de APEJA, Miguel García, y el de la Asociación de Turismo de Interior, Luis Miguel Verdú. Esto es un poco lo que se está planteando para Europa. Dice que los empresarios también trasladaron una vez más algunas de las peticiones que llevan reclamando al gobierno central desde marzo y que todavía siguen sin respuesta, como la ampliación de los ERTE por fuerza mayor para el turismo hasta marzo de 2021, el desarrollo de planes para incentivar los viajes durante el invierno, con los que compensar la cancelación del programa de Inmerso y otras medidas de carácter económico para poder reducir el impacto de la pandemia de coronavirus. Todo ello tomó buena cuenta Fernando Valdés, quien a preguntas de los medios avanzó su convencimiento de que no habrá problema en prorrogar los ERTE más allá del mes de septiembre. Esto es un poco lo que se tiene, insisto, para la zona euro, que nos está promoviendo a nivel mundial que pueda haber turismo, que sus hoteles puedan reactivarse y que por tanto haya invitación para los turistas para poder seguir viajando, conociendo, trasladándose dentro de la zona euro. Vamos con otra nota para seguir comprendiendo cuál es la situación y recordemos que las cifras continúan siendo un tema para todos los países, sin importar en qué parte del mundo estemos. Las cifras y los datos que ello conlleva están definitivamente determinando cuáles son los pasos que se van a dar con respecto a la reapertura de actividades. En esta nota de lanacion.com.art nos habla un poco de cuál es la situación del coronavirus minuto a minuto para inicios de septiembre, y dice: la cantidad de muertos alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, ya son más de 843,000 y los contagiados superaron los 25,000. Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos, cerca de 6 millones, y víctimas fatales 185,000.
El segundo país es Brasil con más de 3.850.000 casos y 12.000 muertes. Y en cuanto a casos registrados, el tercer lugar lo ocupa la India, que con 3.500.000 infectados y con más de 6.000 muertes es el país asiático más afectado por el virus. En Europa, el Reino Unido es la nación con mayor cantidad de fallecidos, superó los 41.000, en tanto, con aproximadamente de 623.000 casos a más de 13.980 muertes. Sudáfrica es la nación más afectada en África. Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos a causa de coronavirus, a más de 160 días del inicio del aislamiento obligatorio en el país. En la Argentina, los infectados por COVID-19 son más de 400.000, hubo 8.919 muertes y 308.376 personas recibieron el alta. Así también explica la nota que, pues, de alguna u otra forma, estas son las novedades para inicios de septiembre. Vamos con otra noticia para seguir dándole vuelta al mundo, para seguir comprendiendo la situación actual de la pandemia y cuáles son las medidas que se están tomando para poder realizar esta reactivación económica. Recordemos entonces, de lo mucho o poco que hemos platicado, que dentro de los distintos rubros que tenemos para reactivación económica, el turismo y con ello el comercio que se da a través del área aérea, pues definitivamente determinan la reactivación, el desarrollo de las economías en los distintos países del mundo. Vamos con otra nota, esta es de el diario Gestión y dice cómo marchan los países de Latinoamérica a 6 meses de la pandemia del COVID-19. Dice, las economías se desploman mientras los países tratan de contener el avance del coronavirus. Brasil, la mayor economía latinoamericana, entró en recesión. Y explica la nota que a 6 meses que han pasado después del 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, por sus siglas, declaró como pandemia al coronavirus. América Latina y el Caribe es la región más devastada por el COVID-19, que provocó una gran crisis sanitaria y económica aún en marcha. En los países de Latinoamérica, como en la mayoría del resto del mundo, el Producto Interno Bruto se ha desplomado. Creció el desempleo y el riesgo de que sectores de la clase media caigan en la pobreza. Además, la región cuenta con 5 países en el top de los más infectados: Brasil, Perú, Colombia, México y Argentina. Esto de acuerdo con el recuento de la Universidad Johns Hopkins. En Brasil, el país más grande de Latinoamérica, también se han visto golpeado por la cantidad de infecciones. Suma más de 3,9 millones de casos positivos y 121.000 muertes. El presidente Jair Bolsonaro decidió este martes prolongar una asistencia económica mensual de $55 para los trabajadores informales hasta fin de año. El nuevo monto es la mitad de lo que se venía otorgando desde abril. Las actividades se han reactivado de manera distinta en cada región. En Sao Paulo, considerada como el motor económico de Brasil, se optó por reactivar la economía y relajar la cuarentena el pasado 1 de junio. Y es que, volviendo al dilema que siempre comentamos en las emisiones de Poliversia, realmente los gobiernos se debaten entre volver a abrir sus actividades económicas y que se pueda aumentar el nivel de contagio, o evitar que se lleve a cabo que se lleven a cabo las reaperturas de los distintos sectores, pero
esto a costa de que puedan mantenerse alejadas las personas de la enfermedad. Realmente es un dilema entre la economía y la salud, entre la economía y la salud. De esta forma, los gobiernos han tenido que tomar decisiones apresuradas en muy poco tiempo para poder comprender cómo asumir una pandemia totalmente inesperada. Vamos con más datos. Terminamos con México para seguir dándole vuelta al mundo, cuáles son las situaciones que se presentan y cómo actualmente México puede tener un impacto importante dentro de la región americana en función de los contagios. Y tenemos entonces que la nota de americaeconomia.com nos va a decir: el golpe del COVID-19, las industrias mexicanas en riesgo. Algunas de las actividades económicas que más aportan al PIB mexicano y que más empleos producen han recibido los impactos más fuertes de la pandemia COVID-19. Empresarios locales buscan la manera de sortear las consecuencias de esta crisis, de la que difícilmente podrán salir en el corto plazo. El 20 de junio, el Fondo Monetario Internacional confirmaba lo que el Banco de México y muchos analistas mexicanos ya habían predicho: la economía del país norteamericano se enfrenta a un annus horribilis como consecuencia de la expansión del COVID-19, es decir, a un año horrible. Y es que, según el organismo multilateral, el PIB mexicano puede desplomarse un 10.5% este año, de lo que convierte en uno de los 5 países del mundo a México con los peores pronósticos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL por sus siglas, coincide con este desalentador diagnóstico y pronostica en 9.1 la caída del PIB y calcula que 500,000 empresas cerrarán y se perderán 1.563.000 empleos. El COVID-19 arribó a un país ya en recesión, cuando los indicadores del primer trimestre mostraban que había un daño estructural en la economía previo a la pandemia. La industria turística, que representa un 8,7% del PIB del país, es sin duda la más golpeada. Diariamente está dejando de producir $180 millones por consumo debido a la inactividad en el sector de los viajes. Esto según el informe del Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad Anáhuac. Estas pérdidas dejarán un hoyo fiscal de unos $4.400 millones, de unos 4.400 millones de dólares por la falta de contribución al impuesto al valor agregado, el IVA, y al impuesto sobre la renta. La actividad industrial manufacturera y la construcción siguen la misma tendencia, aunque se espera que su recuperación sea más rápida. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, la producción cayó un 30,7% en junio con respecto al mismo mes de 2019, el mayor descenso desde que se iniciaron los registros hace más de 25 años. El sector manufacturero cayó un 35% y la construcción un 38% en términos anuales. Una crisis más profunda que la recesión del 2009 y que la crisis de la deuda de 1995. Hasta la industria energética está en estado de emergencia, y eso que fue definida como actividad esencial, a diferencia de otros sectores, no se tuvo que detener para evitar la expansión del virus. Así va desglosando, según cada sector, cómo se están presentando las cifras de lo que ha sido el año 2019. Explican también el sector automotriz
y dice que representa casi el 4% del PIB nacional, un 20% del sector manufacturero y es el mayor componente de las exportaciones mexicanas, pero además genera impacto en 23 sectores de la industria, según la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. El desplome, según la previsión de la asociación, puede llegar hasta el 47% en la venta de autos en 2020 y ha incidido en el descalabro de toda la industria manufacturera, que cayó un 35% en mayo. Nada alentadoras las notas que nos explica América Economía. Y entonces, para terminar, dice que la única sorpresa económica que ha asombrado a los analistas financieros es el aumento de 2.9% de las remesas en mayo con respecto a 2019, según los datos del Banco de México. Las razones de este aumento no son alentadoras. Para muchos se explican por los subsidios que entregó Estados Unidos a su población y muchos predicen que no es sostenible en los próximos meses, cuando la crisis golpee con más fuerza el bolsillo de los migrantes. La respuesta del gobierno mexicano a la pandemia sigue siendo una de las más débiles de la región y a pesar de algunas iniciativas, los empresarios de cualquier sector se sienten desprotegidos. Esto es lo que está ocurriendo en cuanto a economía, en cuanto a los distintos sectores, en referencia específicamente al país mexicano. Insisto, nada alentadoras las notas, nada alentadoras las cifras. Sin embargo, es un momento para no perder la esperanza, para continuar en actividad aún y cuando sea a distancia, aún y cuando fuera desde casa. Es un momento para continuar utilizando la creatividad y los emprendimientos para volver a reactivar la economía. Para los gobiernos se presenta un panorama bastante arduo, bastante difícil. Las medidas que se han tenido que tomar en los distintos países de América Latina, algunas improvisadas, otras un poco más planificadas. Sin embargo, lo que sí es cierto es que estas medidas que se han tenido que tomar no han bajado del todo las cifras de la enfermedad del coronavirus y por tanto es un poco impactante que haya algunos países donde las cifras no terminen de bajar en esa famosa curva estadística y sin embargo ya se esté haciendo la reactivación económica. El sector del turismo, uno de los más golpeados, el sector de la industria y la manufactura, específicamente todo lo que tiene que ver con el sector automotriz y la industria de la energía, del petróleo también, son los sectores más afectados. Y pues lo interesante es que al parecer el hecho de reactivar el rubro de la aeronáutica va a permitir un poco de mayor movilización en cuanto a las monedas de los distintos países. Independientemente de cuál sea la opinión en función de que esto pueda aumentar de nuevo los casos, lo cierto es que sin movilización de tipo internacional, aun y cuando fuera a través de los envíos a distancia, sin movilización internacional, por supuesto que no se puede dar la reactivación económica mundial. Entonces, hemos escuchado un poco cómo han actuado los países de la zona euro, cómo están previendo actuar los gobiernos latinoamericanos. Recordemos que en Asia ya los países se han ido reactivando, empezando por la misma China, impresionantemente. Entonces es un momento en el cual no podemos quedarnos de brazos caídos y por el contrario debemos continuar buscando todas las formas de mantener la actividad y por supuesto promover la actividad económica desde cada uno de nuestros pequeños espacios, desde nuestras pequeñas parcelas.
Y pues el día de hoy hablaremos un poco de el turismo como un área principal, primordial, muy importante dentro de las distintas economías, dentro de lo que puede ser en estos momentos una reactivación económica. Interesante porque he revisado algunas notas y les comento que desde marzo, desde abril, ya se venía hablando de cómo podíamos reactivar el turismo en las distintas partes del mundo. Recordemos que el 2020 ha sido un año realmente controversial, único, un hito histórico que nos ha golpeado un poco en nuestras actividades diarias, en nuestras formas de vida y que actualmente nos mantiene aún bajo cuarentena. Así, hablando entonces de lo que puede ser una reactivación mundial en el área económica, pues por supuesto que el sector turismo no se puede quedar atrás y desde estas fechas, como les comento, desde principios de año, aun cuando no se tenía previsto cómo iban a ser las cifras del coronavirus, pues efectivamente el turismo ya era algo de qué hablar. Así, la misma ONU nos ha dado algunas recomendaciones para la reapertura del turismo. Y esto tras las restricciones que nos ha dado la pandemia mundial. Así, la Organización Mundial del Turismo ha recomendado vigilancia, responsabilidad y cooperación internacional a medida que los países continúen levantando las restricciones impuestas a los viajes a causa de la pandemia COVID-19. En su informe, esta organización incluye sus directrices globales para reabrir el turismo por medio de una desescalada cautelosa que permita al sector salir mejor y más fuerte de la crisis debida al coronavirus. El estudio examina las medidas de 217 destinos del mundo hasta el 18 de mayo y muestra que 7 de ellos han reducido las prohibiciones de viaje a los turistas internacionales, mientras que 7 más debaten sobre la reapertura de sus fronteras. Así, en cuanto a los beneficios sociales y económicos, recordemos entonces, como les digo, que así como el sector de la industria, el sector energético, es uno de los más importantes para la economía mundial, también el turismo provee beneficios sociales y económicos. Y dice la nota que esta organización ha subrayado la necesidad de que se marquen pautas para la reactivación internacional. Dice, si se reducen las restricciones de viaje de manera responsable y en el momento oportuno, se ayudará a que los numerosos beneficios sociales y económicos que genera el turismo puedan ir recuperándose de manera sostenible. Todo ello contribuirá al sustento de millones de personas en el mundo. Esto lo afirmó el secretario general de la organización. Así también se ha explicado que las directrices para la reapertura esbozan los pasos que los gobiernos y el sector privado deban dar para superar esta crisis sin precedentes y acelerar la recuperación segura, fluida y responsable en los próximos meses. Así lo pueden ampliar en las news de la Organización de las Naciones Unidas. Así también algunos como National Geographic te hablan de las claves para el turismo post-COVID. Vamos con National Geographic y nos va a decir que nos dice la nota por acá. El planeta parecía que giraría eternamente, muy románticamente lo explica por acá la página, dice, impulsado más por el turismo que por la propia gravedad del Sol. O tal vez se trataba de que el turismo era el nuevo Sol, hasta que llegó la COVID-19 y dejó de girar. Venecia sin turistas en los canales, un Times Square vacío, cielos sin aviones, fronteras cerradas, más de un tercio de la población mundial confinada, mirando el mundo a través de la ventana o de la pantalla. Ahora los países anuncian tímidos planes de desescalada, la vuelta a una nueva normalidad. Pero, ¿qué sucederá con el turismo? ¿Cómo será viajar después de la pandemia? La incertidumbre económica y la falta aún de protocolos oficiales y consensuados con Europa lleva a las previsiones futuras al territorio de la ciencia ficción. Para dar un poco más de luz
Se han preguntado algunos especialistas. Y dice por acá, el impacto será dramático, aventura Philip Gebman, vicepresidente ejecutivo de Europe Preferred Hotels and Resorts, hace hincapié en que la situación aún dependerá de varios factores que todavía no se han concretado, como cuándo se abrirán las fronteras de los países, qué rutas volverán a operar las aerolíneas y a qué precio, protocolos de seguridad y protección para los viajeros o qué hoteles podrán funcionar con ocupaciones bajas sin tener que cerrar. Interesante, pues también Katiana Tour, gerente de ACABE, la asociación que aglutina a la mayoría de agencias de viaje de España, coincide con el análisis de la extrema gravedad económica del momento. Explica que con el estado de alarma decretado, la actividad de la mayoría de las agencias de viajes españolas se encuentra totalmente paralizada y ella aventura que el impacto económico será muy importante. Así también dice la nota que parece ser que sin movilidad internacional no podrá haber turismo de ninguna clase, ni de sol, ni playa, ni cultural. El sector aéreo caerá todo el turismo y la recuperación económica será muy complicada, sentencia Carolina Herrera. En esa dirección también van los esfuerzos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, este caso en España. Recordemos entonces que España tiene un papel protagonista dentro no solamente de Europa, sino del mundo en función del turismo internacional. Así también nos comenta la nota. El fin del turismo de masa y de las ciudades globales, así pregunta. No podemos ser nostálgicos con el pasado pre-COVID. Desde el 2008, las llamadas ciudades globales han dejado de ser espacios de diferencia para convertirse en artefactos inmobiliarios. Explica Andrés Jake, arquitecto, comisario y pensador fundador de la Office of Political Innovation, con sedes en New York y en Madrid. Para este especialista en innovación y construcción de las sociedades, las ciudades antes del coronavirus ya se enfrentaban a serios problemas, haciendo vulnerables a los humanos, apunta. Indica que el modelo a seguir es el de las ciudades descarbonizadas, que incorporen un alto nivel de biodiversidad con diversidad socioeconómica y crecimiento limitado, que contribuyan a generar regiones de calidad medioambiental y social, que tengan modelos no contaminantes y que sean igualitarias en materia de impuestos, costes y recursos. Interesante porque efectivamente uno de los comentarios que se ha hecho en distintos medios de comunicación es la posibilidad de que los gobiernos vayan a buscar tendencias ecologistas, tendencias hacia las metodologías verdes, como dicen por allí. Entonces, pues esto en función de que no solamente se quiere reactivar el sector turístico y que por allí pudiera venir todo aquello del turismo de aventura, que suena muy interesante para algunos, sino que efectivamente ya se está hablando incluso de finanzas verdes. ¿Qué será este concepto? Pues sin duda los mismos gobiernos lo irán explicando, pero lo que sí es que se necesita planificación, no solamente a nivel de gobiernos, sino a nivel de la sociedad civil también, para observar las posibilidades de una real reactivación, en este caso, hacia el turismo. Dice también otra nota, esta es de France 24, que la industria turística pone en marcha un plan mundial para superar la crisis. Y como les digo, esta nota es de principios de año, y ya nos decía que la industria turística ha sido fuertemente golpeada debido a la pandemia COVID-19. Así, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, con sede en Londres, estima que el sector turístico está en riesgo de perder más de 100 millones de empleos y 2.7 billones de dólares a nivel global debido a la crisis sanitaria. La presidenta de esta organización, que representa el sector privado de viajes y turismo, Gloria Guevara, afirmó que la industria acordó nuevos protocolos una vez que los gobiernos levanten las restricciones. Consideró que es importante que en todo el mundo se apliquen los mismos estándares para salir más rápido de la crisis. Así también consideró que habrá una nueva normalidad antes y después de la vacuna del COVID-19. Y antes de la vacuna tenemos que poder viajar con los protocolos estándares
en todo el mundo que ha tomado 20 años de desarrollar. La ejecutiva señaló que será necesario el uso de escaneo térmico, protocolos de limpieza estrictos, determinar qué tan estable es el virus en aeropuertos para ofrecer una experiencia transparente y de bajo riesgo al viajero. Interesante, sin duda, pues como les comento, ya hace varios meses que las organizaciones internacionales se están planteando cómo será un turismo post-COVID, puesto que efectivamente hay muchos aficionados del viaje que, por supuesto, han tenido que cancelar, cambiar sus vuelos o simplemente reprogramar sus vidas y probablemente algunos evitar el viaje por lo pronto. Lo que sí suena súper interesante es esta nueva normalidad de la que nos hablan algunos sin saber aún cómo será entonces esta nueva normalidad específicamente para el sector turístico. Efectivamente, la pregunta es ¿hasta dónde realmente se puede mantener o no el virus en ciertos espacios, como por ejemplo estando dentro de un avión, bajo la presión aérea? Interesante también cómo habrá que tener algunos protocolos en la entrada y salida del aeropuerto e incluso la posibilidad de confinamiento en centros específicos en caso de que haya una persona infectada. Pero lo que sí es cierto es que el mundo gira a través de distintos sectores económicos y precisamente el sector turístico es uno de ellos. Sin duda, mucho que cortar de esta tela todavía, esperando entonces la posibilidad, Dios mediante, de que esta reactivación económica aplique para todos los sectores y por supuesto muchos podamos volver a tocar otras tierras, podamos volver a observar otros horizontes sin necesidad de sentir algún tipo de temor, que sea de manera segura y precavida. Interesante pues el tema de hoy en cuanto a la reactivación del sector turismo post pandemia. Y para mí ha sido un placer, una vez más, poder ofrecerles un programa más en Poliversia y un gusto también. Felicidades una vez más para nuestro equipo de Ibero Radio. Un gusto y que tengan una excelente semana. Hasta luego. Más de política, polémica y diversidad en nuestra próxima emisión. Poliversia con Luz Manzano. La Ibero te escucha. Exprésalo en Ibero Radio.